Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote. Digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar ese contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma, y allá se lo haya. Fragmento del prólogo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el cuarto episodio que trata sobre la pelea literaria entre Cervantes y Avellaneda. Este tema viene en un tono un poco diferente, dado que es más como un dato curioso. Es interesante, se puede leer sin saber este contexto, pero es mucho más enriquecedor sabiendo el contexto. Así que voy a tener que iniciar con una pequeña introducción sobre esto. Miguel de Cervantes Saavedra escribe en 1605 la primera parte de Don Quijote, y esta primera parte se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los protagonistas son, por supuesto, Don Quijote y Sancho Panza. Lo que sucede alrededor del libro son la serie de aventuras que le suceden. Para reducirlo a una sola línea, aunque trata de muchísimas cosas, para reducirlo a una sola línea voy a decir que Cervantes trata de erradicar la importancia que se le daba al libro de caballerías en ese momento. ¿Por qué? Porque él, como muchos otros, pensaban que los libros de caballerías no les aportaban nada a los que leían, que era simplemente la manera de dejarlos ociosos y que en vez de ponerse a hacer sus actividades o que fueran útiles, perdían su tiempo con cosas que ni siquiera eran reales, que eran los libros de caballerías en ese momento. Así que a Cervantes se le ocurrió hacer a un personaje tan particular como Don Quijote, que era prácticamente un anciano, que era parte de la nobleza baja. Con esto quiero decir que aunque tenía un puesto en la nobleza, esto tiene que ver con los estratos del momento. Se podía ser de la nobleza sin tener dinero o sin ser duque como tal. Simplemente era como la distinción entre un esclavo y un noble, por así decirlo. Don Quijote era de la nobleza baja y había gastado gran parte de su dinero. De hecho, en el libro dice que vendió parte del terreno que tenía para comprar libros de caballerías, y tenía montones de libros de caballerías que había leído. Ahí dice que había leído tantos libros de caballerías que se le secó el cerebro y pues ya, un día decidió salir de su casa, tomar las
armas, me parece su abuelo, subirse a un rocín flaco. Un rocín es como un caballo, pero no es propiamente un caballo. Es un caballo de trabajo. Es decir, no era como tal un caballo para montar. Era como para la paja y todas esas actividades. Sigue toda esta mitología que cargan los libros de caballerías, y mucho de lo que le pasa es que llega un punto en el que no distingue entre qué caballeros son reales, es decir, cuáles sirvieron para la corona y cuáles son de ficción, es decir, los de los libros de caballerías como tal. Y bueno, este libro se vuelve en su momento muy exitoso. Recibe muchísimo dinero. Más bien, se vende mucho. Y pues sí, es un éxito hasta incluso nuestros días. Pero luego surge una controversia. Aparece un personaje llamado Avellaneda. Hay mucha discusión sobre si este personaje se supone que se llama Alonso Fernández de Avellaneda. Hay mucha discusión porque no se sabe si realmente este personaje existió o era un seudónimo de una persona diferente. Muchos afirman que o era Lope de Vega o era alguien cercano a Lope de Vega. Aunque hay otras teorías que dicen que como tal no existe Alonso Fernández de Avellaneda, pero sí había un Alonso Fernández que era un cura en Avellaneda. El punto es que este personaje, Avellaneda, hace una segunda parte del Quijote. Sí, del mismo Quijote de Cervantes. ¿Por qué? Porque en este tiempo es 1600, no hay nada similar a derechos de autor. Como tal, Don Quijote, aunque tanto una parte de nosotros como una parte del mismo Cervantes sabía que Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza le pertenecían a Cervantes, este personaje Avellaneda toma a Sancho Panza y a Don Quijote y hace una segunda parte. ¿Por qué hay un problema entre Cervantes y Avellaneda? Como se nota en el prólogo de la segunda parte de Cervantes, porque esta es una parte que voy a tomar más adelante. ¿Por qué hay un problema? Porque lo que hace Avellaneda es caricaturizar los personajes de Cervantes. Aunque una parte de Don Quijote nos hace creer que Don Quijote como tal está loco, Avellaneda lo deja muy en claro que definitivamente está loco y no distingue nada real de nada ficticio, nada. La segunda cosa que podemos ver donde caricaturiza a estos personajes es en Sancho Panza. Aunque Sancho en la primera parte se le reconoce como alguien un poco diferente en su honorabilidad de caballero conforme a Don Quijote, nunca se dice ni se deja ver que Sancho Panza sea una mala persona o que tenga hábitos malos. ¿A qué me refiero con esto? Avellaneda hace algunas escenas donde Sancho come
y se bate todo de comida, se guarda comida entre la ropa y todo. Prácticamente lo hace ver como, van a disculpar la expresión, pero prácticamente lo animaliza como si fuera, pues no sé, un cerdo, algo así, prácticamente. Además de que hace a Sancho como un ladrón. En la primera parte solo hay un momento en el que roba algo y no, yo no siento que sea como robarlo, en la que se lleva el oro que le pertenecía a Cardenio, pero Cardenio lo había dejado ahí y pues realmente a él ya no le interesaba nada del dinero ni nada, porque él se sentía muerto. Así que no sé si eso cuente como robar realmente. En el Quijote de Avellaneda, él sí es un ladrón. Creo que incluso se ve un poco mal porque Sancho es una persona del campo y Avellaneda da algo así como que las personas del campo tienen que ser justo así porque no tienen modales, y es bastante grosero y incluso algo grotesco. Otra cosa que hace Avellaneda es que, aunque dice que entiende y comparte la idea de Cervantes de querer erradicar los libros de caballerías, al mismo tiempo dice que el libro de Cervantes pues es poco moral y que hay muchas cosas que para él están mal y le eran necesario corregir. Después se burla de que es manco porque está este mito. Realmente no, hay mucha gente que también está en discusión si Cervantes realmente no tenía una mano o no tenía un brazo, o si esto simplemente fue una invención. Pero Avellaneda dice que se refiere a él como un manco, como si fuera un inútil. Y después retoma algunas cosas en la primera parte, poco antes de terminar la primera parte de Cervantes. Dice que van a tener una aventura en Zaragoza. Así que el Quijote de Avellaneda inicia en esta aventura en Zaragoza. Cuando termina el Quijote de Avellaneda, manda a Don Quijote al psiquiátrico y Sancho a la cárcel. ¿Por qué? Porque Don Quijote está loco, es decir, ha sido llevado a su máxima expresión. Y Sancho, como un ladrón, como una persona sin moral, es llevado a la prisión. Lo cual está muy alejado de lo que Cervantes quería hacer. ¿Por qué? Porque, y podría entender qué clase de cosas diría que son poco morales. Porque, como dije antes, Cervantes tiene muy bien pensado todo y sabe que hay muchas cosas que hay que criticar, no solo los libros de caballerías, y esto lo hace alrededor de la primera parte. Y que claro, no irían como tal con la moral de la época. Y viéndolo desde un punto contemporáneo, es bastante justo. Si se me permite decir, Cervantes estaba muy adelantado a su época. Así de simple. Luego, por si faltaba un poco más, Avellaneda escribe El Quijote en 1614. Al año siguiente, Cervantes publica la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Y el prólogo es, literalmente, es una carta en donde dice, como les leí al principio, que él no va a insultar a Avellaneda, pero en realidad
sí lo hace alrededor de todo el prólogo, no deja de hacer más que una defensa contra lo que le dijo Avellaneda. Aquí más adelante, esto ya no se los leí, es muchísimo material, si quieren léanlo. Es donde dice que, por ejemplo, se defiende de que es manco, pero por lo menos él perdió su mano sirviendo a la nación y no vagabundeando. Y bueno, hay una parte donde hace como un pequeño cuento sobre un loco. No lo dice, pero deja entrever que pues el loco es Avellaneda. Y pues bueno, alrededor de la segunda parte, toda la segunda parte va a ir en torno a querer hacer una defensa contra lo que hizo Avellaneda, no solo en el prólogo, sino en toda la obra. Es decir, aunque en la primera parte se dijo que iban a tener una aventura en Zaragoza, como el apócrifo fue en Zaragoza, entonces Cervantes decide que no van a ir a Zaragoza, que definitivamente no van a ir a Zaragoza. Otra cosa es que Cervantes demuestra las buenas virtudes, las costumbres y los modales que tiene Sancho a la hora de comer, especialmente, como se ve en la escena de la boda, que los demás personajes se sorprenden por los modales que tiene para comer. Y bueno, en esta segunda parte en especial, Don Quijote muchas veces, a diferencia que en la primera, que muchos se burlan de ellos, Don Quijote se da cuenta de que se están burlando de ellos muchas veces y detiene la situación, se da cuenta y dice, no, es que yo no voy a ser víctima de todo esto. Otra cosa es que hay una escena muy divertida donde Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con unas personas que habían leído El Quijote de Avellaneda. Y de entrada Don Quijote se nota muy enojado por la forma en la que se les caracterizó. Él y Sancho dicen que ellos van a demostrar que ellos no son así, que ellos nunca han sido así. Y los mismos lectores del Quijote de Avellaneda dicen, es que no sé por qué me engañaron con esto, si el famoso Don Quijote y también su famoso escudero no son de la forma en la que me platicaron que eran, son completamente diferentes. Y lo último que ocurre en esta segunda parte, por si hiciera falta recalcar que todo ese trabajo de la segunda parte fue solo por causa de el escrito de Avellaneda. Don Quijote muere en esta segunda parte. Y no creo que cuente como un spoiler, porque el mismo Cervantes lo dice en el prólogo. Dice, y se los voy a leer textualmente: y no le digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados, y basta también que un hombre honrado haya dado noticias de estas discretas locuras, sin querer de nuevo enterarse de ellas. Y bueno, al final veremos que Don Quijote efectivamente muere,
Y no hay otra intención, como lo dejó claro el mismo Cervantes, no hay otra intención que la de no permitir que alguien más meta mano en la historia de su personaje, que nadie trate de modificar lo que él quiso hacer. Otra cosa que hay que decir es que a Cervantes pues claramente no le gustó para nada lo que Avellaneda hizo con sus personajes, y a Avellaneda tampoco le gustó lo que Cervantes hizo en primer lugar. Por eso hay mucha gente que tiende a creer que es Lope de Vega, oculto. Para los que no lo sepan, Lope de Vega tenía algo muy personal con Cervantes, o si no es que este era amigo de Lope de Vega. Y bueno, creo que eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si están en YouTube, déjenos un comentario. Si nos están oyendo en otro lado, del mismo modo, muchas gracias. Y los podemos leer por el correo nomdeplum.lit@gmail.com, o en Facebook nos buscan como nomdeplum. Y yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.